gleiche. Der Punk in mir versteckt hinter Nadelstreifen. Der Tisch gedeckt mit Porzellan aus Meißen. Vater auf dem Königsstuhl und Mutter am Serviettenfalten. Täglich ne Ewigkeit, den Gehweg vom Schnee befreien. Die grüne Tapete beißt, der Sittich geht im Käfig ein. Der Pudel parfümiert, das Lächeln ist aus Stahl. Der elektrische Kamin geht da und alles, was sie sagt, wird wahr. Ich bin so schön verstrahlt. Ich heb ab zum Mars, 10.000 Grad, 10.000 Farben, bin so schön verstrahlt. Ich denk nicht mehr nach, brauch keinen Schlaf, brauch keinen Plan. Ich bin so schön. Estadio atiborrado. Ese es el derbi, el partido más trascendente en España. Madrid contra Barcelona. Ricardo, ¿quién ganará? ¿La paella o la chistorra? Indiscutiblemente que va a ser un partidazo, Enrique. Nada más revisa las listas de jugadores y te darás cuenta. Puyol. Ese es buen marcaje. Dani Alves. Y será un saque de manos. Kaká. Benzema. ¡Ah, qué bien la defensa! Suelta la esférica. Buen anticipo de la defensa. Vean qué bonito llegó. Y ahí va con el balón. Todavía falta, pero lo lleva bien. Xavi. Ah, ese balón es de la defensiva. Dani Alves. Xavi Alonso. Tiro muy lejano. Grandes reflejos del portero. Tocó suficiente esa pelota para sacarla. Sin duda le dará gusto al portero poder tocar la pelota, Enrique. El portero necesita estar alerta. Viene un tiro de esquina. El balón se impacta en el metal y sale de la cancha. Benzema. Kaká la tiene. Muy bien hecho. Se ven muy confiados, se notan muy seguros en la defensiva. Ya está en posición para mandar un pase cruzado. ¿La podrá sacar? Kaká. Dani Alves. Pelota fácil, fácil, fácil para jugar por la defensa. El árbitro está aplicando la regla 15. Es saque de banda. Buena técnica con la cabeza.
Es una escapada por la banda. Justo con la frente. El remate no lleva puntería y el balón se desvía del arco. Por la razón que sea, el jugador falla y eso es terrible. Pero está buscando a alguien. Benzema. Esto es una defensiva bien plantada, Enrique. ¡Posibilidades! ¡Uf! Salió apenas a un lado del poste y él sabe qué tan cerca estuvo. Sin duda se va a sentir un poco decepcionado, Enrique, pero la verdad es que no era fácil. Mete despeje largo desde la meta. Son pocos los que le ganan a este jugador en el aire. Xabi Alonso. Kaká. Hasta el momento, el sector defensivo es el sostén del equipo, Enrique. Esa pasó rozando. Así la intentó, le pegó muy bien a la pelota, pero no fue gol. Bien hecho. Piqué. Esta es una defensa ordenada. Casi 45 minutos y el gol no hace su aparición en la cancha para hacer vivir emociones. Eso tiene que ser un tiro libre. Realmente esa fue una entrada dura. Benzema. Kaká la tiene. Qué bárbaro, qué servicio, Enrique. Donde quiso, la puso. Balón se va por la línea final. Saque de meta. El marcador no se mueve y hay donitas. Ojalá que en el segundo tiempo venga el gol. Pues así es, Enrique. 45 minutos interesantes, es cierto, pero muy trabados. El partido muy cerrado en medio campo. Los porteros creo que no la han tocado. ¿Qué te parece, Enrique, si vemos las mejores acciones de esta primera parte? Ambos técnicos esperarán haber usado el descanso para motivar a sus jugadores. En breve sabremos si tuvieron éxito. La recuperó el defensivo. Les va a hacer daño si cruza ese balón. El último hombre tiene que bloquear y lo logra. ¡Enorme oportunidad! Aquí hay una oportunidad. Kaká. Vean qué bonito tocan de un lado a otro, mareando al contrario. Recuperada allá atrás. Dani Alves. Se ven muy seguros y se notan muy confiados el día de hoy, Enrique. Podrán rematar. Y ahí la pelota está dentro de la red. Bueno, pues el viaje valió la pena. El público visitante está festejando como debe ser este gol. ¡Qué espíritu de jugador! Había recibido la rechifla y ahora se lleva la ovación. Primer cambio buscando mejores cosas. Yo lo veo muy bien. Creo que es una buena decisión del técnico buscar algo diferente porque su equipo no está encontrando el funcionamiento. Carrera de marca y se impone la defensa. Xavi, Puyol, Dani Alves. Buena idea. El hombre extra se involucra en la jugada después de una carrera desde atrás. La defensa impone condiciones.
Esta defensiva realmente necesita apretar. Al técnico no le está gustando hasta el momento. Jugó bien el portero en el despeje. Pepe. Un pase para desbaratar al rival. Kaká recibe. ¡Qué bonito la clavó Kaká hasta el fondo! Eso sí que es habilidad. La mandó muy bien al fondo de las redes. ¡Qué forma tan impresionante de jugar al fútbol! Este juego se está ladeando mucho. Puyol. Abidal. Fábregas. Hay un poco de presión ahí, pero de nuevo el defensivo la maneja muy bien. Saque de manos. Viene a ejecutarlo. Xabi Alonso. Una acción con nitidez. Sacó con las yemas de los dedos. ¡Zambombazo! La pelota sale de la cancha por la línea final. Es tiro de esquina. Abidal. Xavi. 1 contra 1. Pepe. Xabi Alonso. Kaká. Pepe. Los defensivos no le quitan el ojo a esa pelota. Es enorme la distancia para el tiro. De rebote en el travesaño. Empatados en el marcador global a los 90 minutos. Viene tiempo extra. Aquí la tiene. Un tiro muy desviado, pero se agradece el intento. Estaba muy encajonado. Pero busca a fondo. Benzema. Así que hay 2 minutos en este partido. Tiempo agregado. Vamos a ver qué pueden hacer en este ataque. Pase a profundidad tremendo. Es un balón fácil para la defensa. Fábregas. Pues una característica importante es la solidez defensiva de este equipo, Enrique. Bien jugado con la cabeza. Puyol recobra el esférico con calma en la parte de atrás. Pepe. La verdad lo presentimos que íbamos a llegar a esta instancia, así que va a arrancar el tiempo extra en un partido muy parejo. Hermosa jugada. Buena cobertura allá atrás. Kaká. Benzema. Y los para la defensiva. ¡Qué tremenda opción! ¿La aprovechará? Tiene una oportunidad. ¡Qué lance del portero para desviar! Este portero está bajo un tiroteo constante. Sus defensivos deberían de... ¡Gol! Y uno más. ¡Qué coraje debe estar pasando el arquero! Había mantenido hasta el momento su portería imbatida y ese gol viene a destrozar su buena racha. ¡Qué remate! ¡Qué gol!
Xavi. Es una defensiva muy aplicada. ¡Enorme oportunidad! Benzema. El resorteo y la tiene. Despeje del arquero. Fábregas. Xavi Alonso. Benzema. El árbitro la deja seguir. Todo jugador está cómodo, jugando en todas las posiciones y confiando en la formación. Demuestran su destreza para jugar fútbol total. Aquí termina el primer tiempo extra. El árbitro le da comienzo a la segunda parte del tiempo extra. Ambos equipos están desesperados por anotar ese gol que les daría la victoria. Lo han bloqueado. Fábregas. Una gran concentración y una gran determinación en sector defensivo, Enrique. Piqué. Xavi. Fábregas. El defensa se responsabilizó. Dani Alves. Y salió para que sea un saque de meta. Así se ejecuta la jugada con el pie. Piqué. Buena calidad de fútbol allá atrás. Xavi Alonso. Benzema. Kaká. Lo lograron. El silbatazo final se oye y ellos avanzan a la siguiente etapa. El partido termina, el equipo gana y gana con claridad. Están en la semifinal del torneo. Agradecemos su amable preferencia, Ricardo Peláez, en compañía de su servidor Enrique Bermúdez de la Serna, que les dice es enorme la distancia para el tiro.
Yo creo que está muy claro, Enrique, mucho juego en medio campo, se ha centralizado mucho en esa zona y por lo mismo no hemos visto desbordes, variantes que hayan o que provoquen goles. ¿Qué te parece si volvemos a vivir las acciones de la primera parte, Enrique? El técnico espera que sus palabras durante el descanso del medio tiempo motiven a su conjunto para los últimos 45 minutos. Falta clara, tiro libre. Aquí la tiene. El balón pasa muy cerca del poste. Buen disparo. Sin duda se va a sentir un poco decepcionado, Enrique, pero la verdad es que no era fácil. Esto puede costarles mucho en un futuro. Eso les hubiera dado el liderato, Ricardo. Suelta la esférica. Y los para la defensiva. Zorro plateado. Le pegó muy arriba. No logró empalmarla en medio. De haber sido así, estaríamos viviendo un gol enorme, pero en serio. Están haciendo lo que pueden para poder ponerse al frente en el marcador. Méndez. Síganla, dice el árbitro. Ah, qué bien jugó de soporte la defensa para quedarse con ella. Por toda la línea de banda. Giovanni Dos Santos. El trayazo desde muy lejos. ¡Ah! Sacó astillas del poste. Pues sí, la verdad es que el césped está húmedo y se hace difícil golpear la pelota de buena forma. Pelota fácil para jugar por la defensa. Tiene que vencer al portero. No es muy elegante, pero evitan el peligro por ahora. Lucho. Llega antes a la pelota. Buenos movimientos. Pues una característica importante es la solidez defensiva de este equipo, Enrique. Giovanni Dos Santos. Rojas. Qué bonito la para. Giovanni Dos Santos. Vaya, se abrió el mar para que pasara. Casi. Pues nada más no puede darle al blanco el día de hoy, Enrique. Y es la primera sustitución del juego. Bien hecho bajo presión. Cristian Benítez. Este es un pase desequilibrante, pero en serio. Giovanni Dos Santos. ¡Ah, qué bien la defensa! Buen señalamiento del árbitro, es de banda. Una diagonal. Aquí la tiene. No le pegó muy bien, pero intentó anotar desde ahí. Yo no sé qué pasa, pero le ha fallado al blanco con todos los tiros que ha hecho hasta el momento, Enrique. Hizo bien en llegarle a la pelota ahí. Cristian Benítez. Luis Ernesto Pérez. Giovanni Dos Santos. Zorro plateado. Y ahí va eso. El remate no lleva puntería y el balón se desvía del arco. No parece ser muy atinado el día de hoy, Enrique.
¡Qué precisión en el toque! Méndez. Solo tiene que vencer a uno, ¡la tiene! Lucho. La defensa impone condiciones. Se jugará un minuto de tiempo añadido. El Caballo López. Excelente balón. El defensivo está tomando el mando. Esta pudiera ser. Están usando el balón largo en un intento por aliviar la enorme presión. Cristian Benítez. Con tantos hombres atrás, por lo menos un defensivo los iba a parar. Luis Ernesto Pérez. Le llegó como si tuviera imán. Giovanni Dos Santos. La defensiva luce muy sólida el día de hoy, Enrique, y así se ganan los partidos. Balón que se retuerce en el palo. Despeje con tremenda fuerza. Ese es el final del juego y acaba en empate. Sin duda el técnico no estará contento con los jugadores. Hicieron muchos tiros al arco, pero también desperdiciaron muchas oportunidades, Enrique. Doy gracias a Ricardo Peláez por habernos acompañado en esta transmisión. Sin duda, nos veremos de nuevo muy pronto. Veamos los mejores momentos del partido.